consiguió contratos para hacer test COVID por valor de 636.000 euros y el gobierno español se los pagó. Había que dárselo a alguien de confianza. ¿Qué mejor que el ginecólogo de la mujer de Koldo García? Que Ábalos pidió una licencia bancaria, es decir, pidió abrir un banco propio en Guinea. Bueno, te voy a contar una primicia que no he contado en ningún sitio. Antes de la ministra Ana Redondo, me llamaron del ministerio de Irene Montero. Que mira, te voy a explicar una cosa. Tengo por costumbre no trabajar para personas menos inteligentes que yo, y en este caso hay un abismo. El rey Felipe VI ha adoptado el modo lacayo, el modo sumiso, porque tiene miedo a quien, al sátrapa, porque sabe que lo va a alargar como consiguió exiliar a su padre, que bueno, se lo mereció porque lógicamente hizo lo mismo durante su reinado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por seguir ahí firmes, con ganas de saber más, de conocer cómo acaba esta novela de la realidad, novela de la corrupción, esta novela negra, esta película de terror que es tanto Sánchez en España como Maduro en Venezuela. Hay mucho peor que en España. Aquí aún no tenemos presos políticos en la cárcel. Todo llegará. Gracias por mantenerse firmes en esta trinchera. Hoy queremos contarles cosas que están ocurriendo a consecuencia de este programa. Y yo lo siento por los trabajadores de este complejo que les contamos aquí hace varias semanas. Lo están viendo los amigos de YouTube. Son unas mansiones inmensas. Están en Guinea Ecuatorial, se llama Sipopo, Palacio de Sipopo, y es la zona más segura de Guinea Ecuatorial. Les contamos hace semanas que ahí tiene casa el presidente de Guinea, Obiang Nguema, su mujer, su familia, y también es donde se hospedan altos mandatarios. Y les explicamos que se estaba preparando 2 mansiones con sumo cuidado. Una de ellas especialmente vigilada y controlada para que no fallara nada, el spa, la piscina, que estuviese todo perfecto. Hasta llegó un empleado de seguridad de Venezuela para controlar cómo iba el seguimiento de esas tareas. Todo nos hacía suponer, y aún lo hace, aún es vigente, que una de esas mansiones la podría ocupar Nicolás Maduro si logra huir de Venezuela. Está por ver, los acontecimientos están sucediendo ahora mismo. Pero ¿por qué les digo que lo siento por los empleados? Porque esta filtración de información, con muchos más detalles que no puedo contarles, ha llegado a oídos del gobierno de Guinea Ecuatorial. Han requisado los teléfonos móviles de los ministros. Han revisado si alguno había hecho filtraciones a este programa o a alguien de la prensa. Y han cogido, como eso salió negativo, ninguno de los cargos investigados había filtrado aparentemente nada, fueron a por los empleados del complejo hotelero y les han despedido a todos. Así lo cuenta una opositora al régimen. Despido fulminante del personal que trabajaba en el Palacio de Sipopo. Se ha despedido a todo el personal guineoecuatoriano que trabajaba en este palacio, porque vuestro presidente alega que el palacio estaba sucio. ¿Quién se cree que esto pueda ser así? Pues vais a tener que hacer lo que ha hecho el resto de guineanos cuando se han quedado en esta situación. Y el problema vuestro es que ¿dónde vais a reclamar que no se os paga indemnización? ¿Dónde lo vais a reclamar?
¿Vais a decir que el presidente no os ha pagado indemnización en Guinea Ecuatorial y no os vais a convertir en opositores? Lo de la limpieza y la suciedad es una pura excusa. No querían filtraciones y les echaron a todos sin indemnización. Bien que lo siento. Ya le digo desde aquí al gobierno de Guinea que ninguno de ellos fue quien filtró esa información y esas fotografías a este programa. Pero bueno, supongo que les importa poco. Van a buscar culpables, van a simular hacer algo porque no saben qué hacer. Están en el ojo del huracán. Miren, Guinea Ecuatorial no es cualquier cosa, es el lugar donde muchos corruptos llevan su dinero para que se esconda del resto de países. Es más seguro que la mayoría de paraísos fiscales que hay en Europa. Y además no tiene tratados de extradición prácticamente con ningún país. ¿Saben quién viajaba mucho a Guinea Ecuatorial? Ábalos, con Koldo García, sí. Primer viaje en agosto del 21, el siguiente en septiembre, un mes después. Luego en enero de 2022, además viajaban con la compañía Plus Ultra, la que le regalamos 53 millones de dinero público. Hay ahí en Guinea Ecuatorial un ginecólogo español, Ignacio Palomo, que estuvo casado con una mujer que fue ministra del gobierno del dictador Obiang. Están viendo fotografía de ellos dos. Casualmente, ¿verdad? Este tal Ignacio Palomo consiguió contratos para hacer test COVID por valor de 636.000 euros y el gobierno español se los pagó. Test COVID que ni siquiera estaban homologados, sin concurso público, sin publicar la oferta, con la premura, ¿verdad?, de el virus. Había que dárselo a alguien de confianza. ¿Qué mejor que el ginecólogo de la mujer de Koldo García, que es este ginecólogo de Patricia Uriz e íntimo amigo de Ábalos? ¿Quién se llevó la comisión? ¿Ábalos, Koldo, los dos? ¿En qué cuenta está? ¿Aquí o allí? Son preguntas que evidentemente un juez algún día les hará. Lo primero que hizo Ábalos al dejar de ser ministro fue viajar a República Dominicana y unos meses después a Guinea Ecuatorial. No se olviden que por mucho que hablemos de mascarillas de obra pública con Santos Cerdán, el gran negocio era el petróleo. Importar petróleo de Venezuela, refinarlo en República Dominicana y que llegara a España cambiando su origen, para que nadie supiese que venía de un país que tenía los vínculos de negocio cortados por órdenes internacionales. Lo mismo se pudo hacer con Rusia vía Georgia para llegar a nuestro país. El presunto conseguidor de todo ello, el que cerraba los acuerdos, Rodríguez Zapatero. Los ministros necesarios, pues con Koldo y Ábalos tenía más que suficiente. Y la comisión por esos tratos, comisiones millonarias, quizá presuntamente en Guinea Ecuatorial, hasta el punto que Ábalos pidió una licencia bancaria, es decir, pidió abrir un banco propio en Guinea. Se hicieron los trámites y en un país como ese, pagando lo que quiera usted, en algún lugar tenían que colocar ese dinero. Algún día sabremos dónde está el tesoro, ¿verdad? Dijo la mujer de Ábalos en televisión cuando le preguntaron dónde está el dinero. Dice, hombre, fíjese usted a qué lugares viajó mi ex marido cuando dejó de ser ministro. Pues se lo digo yo, viajó a Gibraltar, a República Dominicana y a Guinea Ecuatorial. A ver,
cuánto tardamos en encontrar y seguir la pista del dinero. Canalizar los fondos, todo presuntamente supervisado por Zapatero, era el gran negocio. Como les digo, no solo es Maduro, es Ábalos, es Koldo, es siempre lo mismo. El petróleo de Venezuela, el robo del oro y del dinero de los venezolanos para engrosar los bolsillos de presuntos corruptos en España. Por cierto que Obiang tiene y ha tenido muchas mujeres y muchos hijos. Uno de ellos va a ser juzgado en España. Uno de los hijos de Obiang Nguema le están viendo. Carmelo Obono Obiang le ha citado el juez Pedraz para que declare de aquí unos meses por presunto secuestro y torturas a 4 opositores de su padre, 2 de ellos con DNI español. Para secuestrarlos se llevó el avión presidencial a Sudán del Sur. Les secuestró con el avión presidencial en 2019. Este hijo de Obiang, presuntamente torturador y secuestrador, tiene un pisazo en Barcelona, tiene un apartamento en Málaga, además 2 empresas en Málaga y un chalet en Señorío de Illescas, en Toledo, al ladito del club de golf. ¿Qué pasa en España? ¿Aceptamos todo lo que venga? Si trae dinero, ¿no se investiga cuál es el origen de ese dinero? ¿Nos vamos a convertir en eso, en el país de acogida de presuntos delincuentes y asesinos? Amigos, esto es solo el principio. Les repito, Guinea Ecuatorial tiene la respuesta a casi todas las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de corrupción, dinero negro y malversación de fondos públicos. Al tiempo, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Pues ha sido viral en redes sociales la participación de Elena Ramallo, colaboradora, amiga de este programa, en el programa de Ana Rosa en Telecinco, diciendo que le ofrecieron ser asesora de la ministra Ana Redondo y dijo que no. Para empezar, porque nadie dice que no. Y luego, ¿por qué lo hizo? Déjenme que lo cuente ella. Elena, bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, como siempre. Es un gusto, es un gusto. Saben que Elena Ramallo, aquí siempre nos ha gustado mucho tenerla, porque es doctora en Derecho, fue candidata a los premios Princesa de Asturias, investigadora de inteligencia artificial aplicada a la justicia, está acabando la segunda tesis, es un cerebro. Y cada vez que hay una cuestión legal o de derechos, pues yo acudo a Elena Ramallo. Ella nos habla de por qué el velo ha de sacarse de espacios públicos, estas cuestiones. Pero nunca me habías contado que te llamó personalmente la ministra de Igualdad
Ana Redondo, cuéntame, por favor, ¿cuándo fue? Bueno, te voy a contar una primicia que no he contado en ningún sitio. Antes de la ministra Ana Redondo, me llamaron del ministerio de Irene Montero, cuando todavía no teníamos el disgusto de conocernos, también lo voy a decir así. Y entonces una periodista que sabía de mis actividades me dijo, oye, mira, seguramente en el ministerio van a necesitar personas como tú. Y yo que había visto un poco la trayectoria de la exministra Irene Montero y eso que no sabía lo que nos venía encima, le dije, mira, muchas gracias, pero no estoy interesada. Entonces era como, ¿cómo? Entonces me volvió a llamar una segunda vez y me dijo, oye, pero mira, que te estamos diciendo que podrías entrar a formar parte del Ministerio de Igualdad. Y yo le dije, ya, vale, ya lo sé, pero es que, a ver, es que la ministra no me parece nada fiable, o sea, no tiene ningún tipo de trayectoria profesional y yo normalmente no trabajo con personas que no veo que su trayectoria pues las avala, ¿no? Y hubo una tercera llamada. Y entonces ya en la tercera llamada, que yo ya estaba un poco ya fastidiada por la insistencia de que era como, pero ¿cómo es posible que nos digas que no? Dije una frase que quedó para la historia y que ha sido lo que, digamos, pues esta mujer no le sentó nada bien. Yo dije, mira, te voy a explicar una cosa. Tengo por costumbre no trabajar para personas menos inteligentes que yo y en este caso hay un abismo. Y claro, ya no me volvió a llamar. Es buenísimo. Quien te llamaba no era Irene Montero, aunque No, llamaba en su nombre, ¿no? Sí. Bueno, pues después vino Irene Montero, nos destrozó el feminismo, nos destrozó todo lo que pudo y más. Me tuvo siempre ahí enfrente, es cierto que me tenía muy enfilada y de hecho ha hecho, pues mira, voy a contar también otra primicia. Hubo un momento, mientras Irene Montero era ministra, que en Europa decidieron escoger a una persona, una española o un español, sí, un técnico, para lo que son el grupo Grevio, que es el grupo Grevio, son los expertos, casi todos juristas, de temas de violencia y escogen uno por país. Entonces, bueno, pues a mí las asociaciones y otras personas me pidieron que me presentase. Mi currículum pues avalaba perfectamente las peticiones que exigían y así lo hice. Ellos tenían su candidata y como su candidata no tenía los mismos méritos que tenía yo, decidieron que España ese año no presentaba candidata. Para que no salieras tú. Para que no ¿Cómo saliese son? yo. Son vengativos. Qué mala gente, por favor. Sí. Esto de que la izquierda es muy tolerante, eso es todo un bulo. Eso sí que es un bulo. Después pasó el tiempo, vino la ley trans, vino la ley del sí es sí, es decir, siempre estuve enfrente porque se dedicó a destruir lo que durante muchos años construimos las mujeres, que hemos llegado a ser lo que somos por nuestro esfuerzo, no por ser ni comisarios políticos ni la pareja de, porque esto sí que es antifeminismo, como son muchas de ellas. Les guste o no, a mí me da exactamente igual, pero muchas de las que están donde están por ser la mujer de, la amiga de o la hija de. Y eso es algo que para mí es nefasto para el sistema. Bueno, pues hubo elecciones y cambiaron las cosas. Entonces me llamaron del PSOE. Y eso que yo soy una mujer que no me callo nunca. Pero me llamaron y me dijeron, oye, mira, las cosas van a cambiar, tenemos que reconstruir el feminismo, necesitamos expertos. Y bueno, yo dije, bueno, pues estupendo, pues me tendréis aquí como a muchas otras personas. Entonces me tentaron con lo que tientan a casi todos los humanos, ¿no? Es decir, un carguito. Y lo primero fue secretaria de Estado. Te ofrecieron secretaria de Estado. ¿Quién? ¿Alguien en nombre del ministerio o la ministra? No, aún no estaba nombrada la ministra. Me ofrecieron ser secretaria de Estado, avalada por las asociaciones. Yo en ese momento además era la portavoz del Consejo Nacional de Asociaciones de Víctimas de Violencia Machista. Y como dije, bueno, mira, a ver, yo necesito saber quién va a ser la ministra y cómo va a ser el equipo, etcétera, etcétera. Entonces lo filtraron a la prensa. Y además hay el artículo, os lo puedo enseñar.
Y yo me desayuné un día que me llamaron un montón de personas diciendo que para felicitarme porque iba a ser secretaria de Estado. Y yo dije, pues va a ser que no. Y dije que no. Bueno, pasó el tiempo y es que esto ya sé que parece una película. No, Pero es que es increíble, o sea, que usen esas técnicas para presionar a alguien con un cargo. Ya, lo que pasa es que normalmente no hay necesidad, lo que hay son tiros para poder ir a los cargos. Ya. Lo que hago yo no es que sea excepcional, es que es un poco raro, nada más. Sí, lo es. Entonces, me llamó alguien de muy arriba del PSOE para decirme que iba a haber una ministra que era excepcional, que además también era doctora en Derecho, con la que me iba a llevar muy bien, que me iba a entender y todo esto. Y yo dije, pues bien para todos, vale. Entonces, un buen día estaba yo en la sala de mi casa, acababa de comer con mis hijas y de repente me suena el teléfono, un teléfono que yo no conocía, y me dice, hola Elena, soy Ana. En aquel entonces todavía no se sabía exactamente quién era Ana. Claro. Soy Ana Redondo, soy la ministra. Claro, yo que estaba allí tomando mi café en mi salita de estar, dije, pues hola. Y tú me dirás, claro, que no es normal que a uno le llame el ministro. Y entonces, Claro. bueno, me empezó a decir que conocía mi currículum, que le había hablado muy bien de mí, que tal, y que me quería con ella. Y yo le dije, vale, me parece bien, pero mira, es que yo soy un técnico, llevo muchos años batallando por los derechos de las mujeres, os habéis dedicado dejando a Irene Montero a destrozarlos y no tengo pensado inicialmente salir corriendo hacia Madrid. Yo vivo en La Coruña, soy gallega, ¿no? Entonces, claro, fue como, fue la primera parte de no lo entiendo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo lo que te puedo hacer es un diagnóstico, un estudio de qué hace falta en el ministerio y si se va a configurar un ministerio con cargos técnicos, entonces como técnica sí que puedo ir, pero si me aceptas esto que te voy a plantear. Y lo que le planteé era tan sencillo como un diagnóstico de dónde estaban los problemas, qué había que solucionar, que había que montar una coordinación entre los 3 ministerios, que cada uno va por libre, más todas las administraciones, más todos los ayuntamientos, más todos los colores de cada uno, de su madre y de su padre, que al final cada uno toma las decisiones en base a lo que les conviene políticamente. Sin No duda. lo que de verdad necesitan ni las mujeres ni los niños, que es otro de los temas que yo trato, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pero entonces si me lo mandas, después ya te vienes. Y dije, no, yo te lo mando, tú lo miras, me dices si te parece bien y si te parece bien, pues lo hablamos. Y efectivamente, se lo mandé, me volvió a llamar, me llamó varias veces ella personalmente, me explicó, me dijo las situaciones que había, me pidió que hablase con la que nombraron delegada del gobierno contra la violencia, que es una magistrada de narcotráfico, que no tiene ni idea de esto. Y bueno, pues cuando fui a la primera reunión, duró exactamente 2 minutos, porque me dijo si sabía quién era ella y que me estaba haciendo el favor de recibirme porque se lo había pedido la ministra. Y le dije que le agradecía mucho el favor, pero que la reunión se había acabado. Y cogí, me levanté y me fui. Y claro, después Eres maravillosa. le dio quejas a la ministra y yo le dije a la ministra, mira, con esta mujer no me voy a volver a reunir en la vida, porque primero es una prepotente y segundo es que no entiendo a qué viene esto de me reúno porque me lo ha pedido la ministra. Si no tiene interés en hablar conmigo, que no hable. Yo tampoco tengo interés en hablar con ella. Y esto todo, pues bueno, fue sucediendo a lo largo de las semanas y de los meses y me insistieron varias veces y al final dije, mira, no me vais a aceptar lo que he pedido, ¿verdad? Y me dijo, no puedo porque los cargos que ponen son cargos del partido, no puedo porque no puedo aceptarte eso porque sería nombrar. Yo había pedido un planteamiento de coordinación no ejecutivo ni político, es decir, técnico puro y duro, de coordinar por detrás, sin salir en las fotos, sin nada de eso. Es decir, los que hacen de verdad el trabajo, los expertos, ¿no? Y me dijo que es que no podía, porque al final ella tenía que lidiar con las personas que le ponían
y que no se podía. Con el tiempo he visto que se ha convertido esa persona que me parecía tan afable y tan cercana, al margen de que yo estuviese o no de acuerdo, en una política de las que hay, de las del montón. Es decir, Ya. me quedo con el cargo pase lo que pase. Lo estamos viendo con el tema de las pulseras. Sabía hace meses que había problemas con las pulseras y cayó y lo ocultó. Ahí está de verdad su problema, el haber mentido a las víctimas, ponerlas en peligro y no importarle absolutamente nada con tal de mantenerse en el cargo. Eso es algo que para mí es imperdonable. O sea que le has dicho que no a Irene Montero 3, 4 veces, le has dicho que no a Ana Redondo otras tantas. Estás demostrando por qué esto no funciona. Has puesto a prueba, por casualidad, porque tú no lo has pedido, la realidad de nuestro país. Colocan no al mejor, sino al amigo del partido que hay que colocar. Resultado, pues que las mujeres siguen siendo víctimas de asesinos, igual que antes de que llegaran al gobierno. Así no se arregla nada. Es terrible, en el fondo, lo que estás contando, Elena. Sí, y después además yo de manera habitual muestro mi desacuerdo, por ejemplo, con las campañas todas estas que están sacando, que estamos hablando de millones, es decir, la de por huevos, la del FARI, todas estas, la de acuéstate teniendo la regla, pero ¿qué se piensan los políticos? ¿Que somos idiotas o qué? Es decir, ¿cómo pueden estar diciéndonos estas cosas? O sea, porque somos adultos los ciudadanos, no somos niños que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer. Esas campañas que cuestan millones, al final no se destina a lo que se tienen que destinar, que es mejorar los juzgados de violencia, dotar de agentes, desarrollar pisos, desarrollar proyectos y programas de pisos de acogida a las mujeres, dejarse de medidas cosméticas. Pero también tengo que decir una cosa, me he entrevistado también con el Partido Popular en muchas ocasiones y siempre ponen en igualdad a personas que no solo no tienen idea, es que les importa un pimiento. Porque antes de que nombrasen al actual, que es de Los Santos, no me acuerdo de su nombre, estaba Alicia Luz. Y esa mujer que no tiene, además de ningún conocimiento, ninguna sensibilidad, cuando yo le planteé desarrollar una ley de protección para evitar los asesinatos de los niños, víctimas de violencia, de los niños asesinados por padres y madres. Yo no distingo, yo soy un técnico y veo números, veo fallos y planteo diagnósticos y soluciones. Yo no hago sesgo en mis investigaciones, por eso tampoco les gusto a las feministas de pancarta, pero tampoco me importa. Y lo que me dijo es que no le hacía falta. Y yo, vale. O sea, no les hace falta algo que pueda evitar que maten a un niño. Pues entonces es que no. Eso no el Partido Popular, O sea que Y después el Partido Popular fue cómplice de que el año pasado, siendo yo de las expertas más reconocidas en este país, internacionalmente también, no pudiese estar en el Pacto de Estado aportando mis conocimientos porque me vetó la izquierda radical por criticar desde el punto de vista jurídico la ley trans, en un caso tan concreto como el que fue Candy, este hombre que estaba con varias condenas de temas de violencia, que utilizando el registro del tema trans, pues se escaqueó, por decirlo de una manera muy cotidiana, de las condenas que le correspondían. Es decir, se demostró que el registro de trans es fraude, que es lo que yo decía, pero lo decía desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y me prohibieron ir al Congreso porque me dijeron que me dedicaba a perseguir a los gays y a no sé quién más. Bueno, da igual. El día que no persigo no soy racista, persigo a los trans. Si no, persigo a los del Islam. Si no, se deben de pensar que yo lo trabajo y me paso el día persiguiendo gente. Pues no. Ay, Elena, qué bien estás en La Coruña. Qué mal estarías obedeciendo órdenes de gente con ese nivel intelectual y con esa prioridad. Lo malo, yo insisto, a mí me parece tu relato tiene un fondo muy grave y es que así vamos, así va España,
con estos dos partidos que priorizan colocar amigos a mejorar las cosas. Y cuando hay un técnico con un plan maravilloso, ni lo quieren a escuchar porque no es de los míos. Es así. Así nos va este país. Elena, me alegra mucho que sigas apareciendo por aquí cuando tú puedas, que esta es tu casa y que seas como eres, no cambies. Eres el faro para intentar imitar tus acciones para mucha gente. Ojalá haya más gente con tu luz. Gracias por estar aquí. Y ojalá haya tantos espacios como el que tú tienes, hubiese más espacios para poder hablar, porque muchos me vetan, porque no soy una comisaria política, soy una mujer libre, como deberíamos de ser muchas más. Gracias. Ojalá. Un beso fuerte. Un beso. Cuídate, Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, hoy un sacerdote de Barcelona se enfrenta a un delito de odio en la Fiscalía de Málaga, porque una fiscal de Málaga le pide 3 años de cárcel a un sacerdote, al padre Custodio Ballester. ¿Por qué? Porque dijo que el islamismo radical quiere destruir el cristianismo y arrasar Occidente. Cosa que es verdad. Pero creen que eso es delito de odio e, insisto, le piden 3 años. Llevan 5 años batallando en tribunales. Le denuncia un grupo llamado Musulmanes contra la Islamofobia, que es de Barcelona, y que recibe dinero, subvenciones, de la Diputación de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, de todo el mundo. Su fundador fue candidato de Podemos para Barcelona en 2015 y este grupo que denuncia al cura por delito de odio, que hoy, como digo, se sienta en el tribunal, este grupo de musulmanes, dicen, contra la islamofobia, para mí sí cometieron delito de odio poniendo este tuit que están viendo cuando los talibanes tomaron la capital de Afganistán, Kabul. Lo celebraron. El tuit pone: celebramos que un pueblo soberano se haya liberado de una situación poscolonial de opresión. Es decir, los que celebran que los talibanes entren en Kabul denuncian a un sacerdote por delito de odio, por decir que el islamismo radical acaba con Occidente. A ver, Losada, el mundo se ha vuelto boca abajo. ¿Qué pasa aquí? Porque me estoy volviendo loco yo. Bueno, el mundo está al revés desde hace bastante tiempo, desgraciadamente, pero aquí lo que hay es una cristianofobia muy preocupante y en el caso de Custodio Ballester lo que se está haciendo es apaleado uno, educados todos. Yo creo que el mensaje es: vamos a hacer daño en la piel del padre de Ballester para que así todos los curas y todos los no curas también estén callados. Y por lo tanto el Islam es intocable y criticar al Islam sería una especie de herejía condenado por una inquisición laica con la peor de las condenas. Esto es lo que se está planteando. Y hombre, a mí me parece que lo que está en riesgo es la libertad de expresión, que es la base de la convivencia ciudadana. Si alguien no puede decir algo tan básico como que el islamismo radical, que ya ha demostrado su intolerancia, su incapacidad de convivir, su violación de los derechos humanos, es incompatible con Occidente, es que es exactamente lo que estamos viviendo. Y si no somos conscientes de esa realidad, es seguro que el islamismo radical arrasará con la cultura occidental. Sí, sí. ¿Quién es la fiscal que les da alas a este tipo de denuncias? Pues miren, la fiscal de Málaga se llama María Teresa Verdugo y vive Dios que practica con el ejemplo su apellido, absolutamente. Teniente Coronel Francisco Vendala, ¿cómo está usted? Muy bien, Albert, estupendamente, muchas gracias. Hola Luis, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí defendiendo la lógica, ¿eh? Aquí nos gusta la tradición, pero sobre todo el sentido común. Y esto Claro. de sentido común no tiene nada, ¿eh? Pensar que alguien en España puede celebrar que los talibanes lleguen a Afganistán, eso sí me da miedo, ¿eh? Bueno, evidentemente lo celebran los que lógicamente pues son como ellos, piensan como ellos y quieren o quisieran actuar como ellos, lo estamos viendo. Es decir, como ha dicho muy bien Luis, si me llevo uno por delante me he llevado a todos. Bueno, a todos no, porque realmente los curas hoy día no defienden eso. Ha sido solamente el padre Custodio Ballester y también el padre Calvo Pérez, que está en el mismo saco, los que se han atrevido a decir la verdad que es lo que debemos defender, porque solamente la verdad nos hace libres. El resto de curas no hace falta meterles miedo, porque de esto no dicen nada, no se atreven como de otras muchas cosas que dice el Evangelio. Pero no cabe duda que los que dicen eso son como aquellos talibanes. Lo que pasa es que los tenemos aquí, los subvencionamos nosotros de nuestros impuestos y encima les permitimos que nos vayan comiendo el terreno, porque hay que saber lo que es el Islam y hay que saber lo que dice el Corán con respecto a lo que ellos consideran infieles. Vayan, por favor, léanlo, porque está en el Corán. Eso sí, los imanes y los mulás no lo suelen decir, pero está muy claro lo que quieren, lo que quisieran hacer con nosotros. Bueno, estuviste muy atento y estamos hablando de lo mismo, ¿eh? En los funerales de Kirk, de Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos. Él defendía lo que estamos hablando ahora, el sentido común, Luis, no es muy distinto a esto. Sí, exacto. Y además ahí en ese funeral se planteó que un funeral, por decir algo, porque fue un funeral de Estado, pero más bien fue una reivindicación histórica, un punto de inflexión, un turning point, como era su movimiento, ¿no? Y ahí lo que se planteó es que sin libertad de expresión no hay Estados Unidos. Trump llegó a decir que sin religión, sin la presencia de Dios en la vida ciudadana, tampoco es posible entender Estados Unidos. Porque yo creo que lo más relevante del asesinato de Charlie Kirk es que no fue un asesinato político, ni siquiera Charlie Kirk se dedicaba a la política exclusivamente, se dedicaba a la batalla cultural, o mejor, a la batalla espiritual, y esto es exactamente lo que estamos viviendo. Y por eso a mí me preocupa que viviendo una batalla espiritual donde la extrema izquierda está aliada con el islamismo radical, no puede haber una voz disidente, y esa voz disidente sea atacada como delito de odio y colocada en el paredón, con una condena de cárcel de un montón de años. A mí me parece muy inquietante, porque está en juego no solamente la presencia cristiana de España, sino la propia conciencia de la identidad española, la libertad de expresión y la libertad de culto. Y todo eso con el beneplácito de la extrema izquierda, que en el fondo lo que odia es España y el cristianismo. Miren, aquí mientras se celebraban los funerales, aquí teníamos el Festival de San Sebastián tiñendo de rojo una fuente en Bilbao por los muertos de Gaza. En Bilbao nunca tiñeron una fuente de rojo por los asesinatos de ETA, ¿verdad? Vendala, en la vida. Eso sí, por Gaza sí. Y luego ver a Yolanda Díaz, la están viendo los amigos de YouTube, muy comunista, muy de izquierdas, pero con un vestidito de Carolina Herrera de miles y miles de euros, porque comunista de vez en cuando y en campaña electoral. Yo entiendo que esta reflexión que hacemos de por qué son tan cobardes con el asesino que hay en casa y tan valientes con el que está a 5.000 kilómetros, se la hará a mucha gente en Vascongadas, ¿no, Francisco, o no? Claro, efectivamente se lo están haciendo de entrada a los 300.000 vascos que tuvieron que salir pitando de Vascongadas porque se los iban a cargar. Por supuesto, los que están ahora también, porque ETA está en las instituciones, ha conseguido la victoria y se dedica a administrar lo que ella quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pueden teñir de rojo, pero no en lo que a ellos les interesa. En cuanto a Yolanda Díaz, pues es lo de siempre. Si es que el comunismo siempre ha sido lo mismo. Una serie de familias, una minoría, dominando de manera, además, esclava al resto de la sociedad. Nada más que hay que ver, por ejemplo, las villas que tenía Ceausescu, las villas que tenía Stalin y demás, mientras los demás hacían cola
para una manzana que en España no se le daba ni a los cerdos desde el año 39. Esta es la cara del comunismo. La cara del comunismo es la del Coletas, es la de Yolanda Díaz y de muchos otros. Y es la cara de ETA, es la cara de Bildu, la de teñir de rojo por Gaza, cuando ellos han teñido de rojo no una fuente, sino las calles. Cuando han tenido a una pareja medio asesinada, al final termina de morir 27 minutos en un coche sin que nadie les atendiera mientras sonaba el claxon y muchas cosas más, mientras han destruido, ahí tenemos las fotografías de los edificios, no hay que irse a Gaza, los cuarteles de la Guardia Civil absolutamente derruidos por las bombas, dándoles un bledo, importándoles un bledo, los niños, las mujeres, además de los guardias civiles. Esa es la verdadera cara de, por desgracia, las vascongadas de hoy. ¿Con qué? Pues con la ayuda del PSOE y con yo creo que siempre esa inhibición cobarde del Partido Popular, de esa derecha española que vamos a recordar a lo que ha dicho Luis, que proclama a un Dios en el que no cree y a una patria a la que tampoco ama y solamente quiere un trozo del pastel. Está siendo muy duro, Vendala, es como me gusta que seas, que digas lo que piensas. Aquí todo el mundo lo hace. Pero fíjate, Luis Losada, saben que está en Distrito TV y hay la opinión pública que no ve vuestra tele y ve las generalistas. Tenemos a Sánchez, a Dalit de la Paz en el mundo, toda la semana en la que estamos en la ONU dando discursos por el Estado palestino. ¿Cómo le explicas a la gente de Nueva York que este hombre gobierna gracias a una banda terrorista que le ha felicitado Hamás 3 veces y que el mayor riesgo para la paz es él, en lugar del premio Nobel de la paz que le quieren construir alrededor? Es decir, aquí hay un andamios y más andamios de mentira para construir una realidad paralela y a veces cala, ¿no? Bueno, aquí lo que hay es paladas y camiones de mentira, con un Ministerio de Exteriores que en realidad se dedica a hacer propaganda, con unos medios de comunicación absolutamente regados de dinero público para que no cuenten la verdad y con una maniobra de distracción espectacular. Recordaréis que a principio de año, o el año pasado más bien, a finales del año pasado, el presidente anunció que iba a hacer 100 actos en memoria de los 50 años de la muerte de Franco. Bueno, pues el asunto no funcionó. ¿Por qué? Porque en realidad era un francomudín, era una maniobra de distracción para no hablar de los problemas internos. Y es que la economía española no funciona, lo del cohete solamente en las estadísticas, y los casos de corrupción son espectaculares. ¿Qué es lo que pasa? Que como Franco no funcionó, Israel ha funcionado. Los batasunos, porque al fin y al cabo son los que están marcando la agenda, los batasunos reventaron la vuelta, su paso por Bilbao, y el presidente dijo, esto es muy buena idea, vamos a estirar el chicle en su paso por Madrid. Consiguieron reventar la vuelta por Madrid con el apoyo del presidente del gobierno, subido a la pancarta, que esto es un escándalo increíble, y a partir de ahí ha descubierto que esto le viene muy bien, que el Partido Popular se queda descolocado, que recupera la agenda pública con un asunto que tiene cierta sensibilidad social, y aquí paz y después gloria. Entonces, ¿le importa Gaza? No. ¿Le importan los niños de Palestina? No. ¿Tiene alguna preocupación por el Estado palestino? Tampoco. Su única y exclusiva preocupación es resistir un día más. Punto. Y dentro de una semana ya veremos. Entonces, yo creo que esta estrategia, de momento, desde el punto de vista electoral, le está saliendo muy bien. Y a lo mejor incluso se está empezando ya a plantear que a lo mejor es el momento de adelantar elecciones, porque mejor que esta situación va a ser muy difícil. Sí, hay quien dice, yo ya no pongo la mano en el fuego, pero hay quien dice que adelantaría elecciones porque ahora mantendría estar por encima de los 100 diputados, que me parece pero yo entiendo que las convocará según qué Leire Fontanera coloca en correos para que las sacas le sean favorables, en base a estrategias de engaño para conseguir voto, ¿no? Claro. Hablabas de los medios regados. Javier Ruiz vuelve a ser viral. Todo el mundo, fiscalía y jueces incluidos, han dicho que las pulseras para proteger a mujeres maltratadas no funcionan. Ayer aquí Perdiguero nos lo demostró. Bueno, pues en Televisión Española hay otra versión, vean. En perspectiva y en contexto, también
el escándalo de las pulseras telemáticas. Ojo a esto, porque la memoria de la Fiscalía da una voz de alarma, que se ha dimensionado ahora, que es importante y que lo que dice es que en la migración de proveedores, cuando una empresa telefónica deja de prestar servicio y pasa a prestarla otra, Vodafone, en esa migración se han perdido datos de los agresores. ¿De qué? De esto, de los brazaletes que llevan los agresores. En el cartel de pantalla pone: no ha habido ningún caso. Escuchen. Las alarmas. Esto es exactamente cómo funcionan. Son brazaletes, dispositivos GPS, que al acercarse a menos de 500 metros saltan. Hoy conocemos los detalles de lo que ha ocurrido y sabemos, primero, que los brazaletes no han fallado en ningún momento. Hay 4.100. No vamos a seguir escuchando mentiras. Miren, diciembre de 2024 en Mallorca. Un hombre que lo había intentado ya muchas veces acuchilló mortalmente a su pareja en presencia de su hija de 3 años. Llevaba pulsera él, tenía receptor ella y no funcionó. ¿Cuántos más como este, Losada, van a ir apareciendo? Pues aparecerán algunos, desgraciadamente. Y me temo que esto va a ser otro sí es sí. Va a ser un goteo de casos porque, desgraciadamente, es evidente que la pulsera no funcionó y que, por lo tanto, la protección no existió. Pero es que lo dice el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, lo han denunciado las audiencias provinciales, es que la evidencia está encima de la mesa. Y lo peor de todo es que eso se hizo porque tenía repulsión al proveedor, que era israelí. Oiga, no para ahorrar, ni siquiera fue para eso. Y lo segundo peor es que la nueva ministra, conociendo el problema, no alertó a las mujeres. Y el único mensaje que se les dijo fue: extremen la precaución. O sea, búsquese la vida. Esto es una cosa increíble. En resumen, el gobierno que presume de feministas ha dejado a los pies de los caballos a las mujeres víctimas de violencia de género. Y esto es una realidad absolutamente indiscutible. Y ahora lo que vamos a ver es, desgraciadamente, más casos que se han visto afectados por este escándalo y las reclamaciones patrimoniales. Porque obviamente la mujer pensaba que estaba protegida y no lo estaba. No ha habido peor gobierno para la libertad de la mujer que el que tenemos. No ha habido peor gobierno que lo haya hecho tan mal, que haya provocado violaciones, asesinatos, por su negligencia. Yo a veces, Vendala, a lo mejor no hay mala fe, pero desde luego inutilidad, inoperancia, toda la del mundo. Hay todavía algo peor. Son unos ineptos, son unos inútiles. Les da igual ser unos ineptos y unos inútiles. Pero es que estamos ante una tiranía, ante una satrapía de manual, de libro, como las que nos mofábamos de ellas, de los países que decíamos bananeros. Estamos ante un tirano, ante un sátrapa, que lo único que quiere es mantenerse en el poder y está dispuesto a vender a su madre. Y si está dispuesto a vender a su madre, que lo está, entonces todos los demás ciudadanos, los 46 millones de españoles, extranjeros o no de aquí, le importamos un bledo absolutamente. Él, de su libro, solamente escribió una cosa, el título, Manual de Resistencia, todo lo demás se lo hicieron. Y eso es lo que tiene metido en la cabeza, ¿no? Es verdad, nada más. Y es lo que hacen los sátrapas y los tiranos. Gobiernan solo para su interés. Pueden modificar, cambiar 1000 veces cualquier cosa con tal de seguir en el poder. El problema es que siempre encuentran gente que les ayudan, siempre tienen una guardia pretoriana y, sobre todo, lo peor es que al final a este tipo de personajes solamente se les puede sacar con agua caliente y, por lo que parece en España, todavía no hay nadie dispuesto a calentar ese agua hasta llevarla a ebullición. Por eso también sigue ahí. Marisol, le ha afectado, y como a ella mucha gente que hemos recibido mensajes en el buzón de voz, la entrevista al espía del CNI que emitimos aquí el viernes. Yo también estoy súper indignada, más que indignada es preocupadísima por lo que dijo el señor este del CNI que trajiste. Fue increíble el relato, pero increíble. A mí me dio mucho miedo y estoy muy preocupada, altamente preocupada de la situación que tenemos y que en ningún medio sale.
Bueno, lo primero voy a volver a aclarar que no le quisimos distorsionar la voz porque él mismo nos dijo que en el CNI le quitaban la distorsión en un plumazo y averiguarían quién es y no queremos que pierda su trabajo. Por lo tanto, lo que hicimos fue trasladar sus palabras a una voz de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero no hay ni una palabra añadida ni quitada a lo que nos dijo. Por ejemplo, y te preguntaré porque tú has estado en la casa, tú has sido espía, Francisco, durante una época de tu vida. Para mí, de lo más grave esto, que ya lo habíamos contado aquí. Los servicios secretos de Marruecos están infiltrados en el CNI y hacen y deshacen a placer. Hay un contraespionaje dentro del propio CNI de agentes marroquíes que hacen una doble función. Pero bueno, no hay denuncia. Absolutamente todos esos informes los conocen dentro de la casa, todos los mandos que hay dentro de la casa, como asimismo lo conoce el Ministerio del Interior, de Defensa, y el presidente del gobierno lo tiene que saber también. Campan a su ancha con nuestro país, asciende y deshaciendo lo que ellos creen conveniente, porque aquí se les permite que estos señores entren y hagan lo que quieran. Mientras Marruecos, recientemente usted sabe que ha sido público que han prohibido que los servicios de inteligencia españoles puedan estar allí en Marruecos ubicados. Es decir, no nos dejan a nuestra gente de inteligencia estar allí y aquí se nos meten dentro del CNI y les dejamos hacer. Esto es una orden de arriba, ¿no, Vendala? Evidentemente vamos a decir dos cosas. Lo primero es una orden de Esperanza Casteleiro. Esperanza Casteleiro es una socialista desde que nació y todavía mucho más desde que entró en el CSI, coincidiendo prácticamente unos meses antes de que entrara yo. Se ha sabido siempre para quién trabajaba, por eso está ahí, por eso por fin la han puesto. Es colonizar el CNI como han colonizado el Tribunal Constitucional, los juzgados, la Fiscalía General, etcétera, 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 ¿no? Es la satrapía. Pero hay otra cosa también mucho más importante junto con esto que ya lo es, y es que no hay mayor ambición para cualquier servicio de inteligencia que poder expulsar de tu país al otro servicio de inteligencia y todavía mucho más poder penetrar en ese otro servicio de inteligencia. De ahí esos espías dobles, etcétera, etcétera, tan famosos algunos. Marruecos ha conseguido ahora algo que cualquier servicio de inteligencia, también el CNI, quisiera conseguir, en este caso en Marruecos, él lo ha conseguido en España. Nos expulsa de su territorio y nos penetra en nuestros servicios de inteligencia aquí en España. Es una victoria monumental. Independientemente del nivel en un lado o en otro, es una victoria monumental. Es la mayor victoria para cualquier servicio de inteligencia y, lógicamente, para el país para el que trabaja, que en este caso es Marruecos. En esas estamos con la denuncia de este señor. Pero Francisco, eso debe tener un motivo, Losada, por favor. Sí, iba a preguntar que esto no es un éxito de inteligencia, no es que el servicio de inteligencia de marroquí sea muy habilidoso y técnicamente muy bien preparado, esto es un éxito político. Claro. Alguien ha decidido abrir la puerta. Claro, porque los lobbies pro-marroquíes desde hace décadas trabajan en España a unos niveles que al final han conseguido, como muy bien apunta Luis Losada, han conseguido que los jefes, nuestros dirigentes de casi todas las instituciones terminen de una u otra forma y algunos muy directamente trabajando para ellos. Vamos a ver, empezando por la corona española. Las amistades peligrosas de Juan Carlos I en Marruecos las hemos conocido. El Sáhara se entrega a Marruecos por Juan Carlos I cuando todavía era príncipe, pero ya estaba pactado. A partir de ahí, el campo está abierto. Los ministros o exministros, los diplomáticos, muchos, los hemos visto, tenemos nombres, se pueden decir, algunos han ido a vivir hasta Marruecos o han comprado terrenos o casas en Marruecos y siguen operando y aquí nadie se ha atrevido a meterles mano por traición. ¿Por qué? Porque seguimos en las mismas. Porque han conseguido esos lobbies marroquíes, igual que han penetrado en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, lo hemos visto también, sí. No era el Qatar Gate, era el Marroco Gate, han penetrado aquí porque, vuelvo a repetir,
Ahí están los nombres, están en la prensa. No lo digo yo, es que se han demostrado. Pero hemos ido aprendiendo y hablando con expertos, y a ver, Marruecos se ha convertido en la nueva Colombia en cuanto al tráfico de drogas, en el paso y traspaso de la droga desde ahí al resto de Europa. Si aquí resulta que les dejamos hacer y además se introducen hasta en nuestro Centro Nacional de Inteligencia, ¿es que estamos colaborando con el narco, Luis? ¿Es eso también? Pues es bastante posible, porque nadie ha explicado por qué esa unidad de la Guardia Civil de Algeciras, que era tan eficaz en la lucha contra el narcotráfico, de repente es desmantelada. Y entonces empiezan a chulearnos con las narcolanchas y enviamos a nuestros guardias civiles al matadero. Eso no ha explicado todavía nadie. Sí, me parece que eso es de una responsabilidad gravísima, no solo por permitir el tráfico de droga a la península, sino por dejar a nuestros hombres a los pies de los caballos, a los que tienen que defender la ley y el orden sin soporte jurídico ni material, y por lo tanto con la brocha en la mano. Sí, pero me viene, ayer hablamos en la investigación de inicio de por qué casualmente 2 miembros de la Mocro-mafia viven en España y los 2 se fugan por errores judiciales, los 2 con el mismo abogado. A lo mejor es que empezamos a ser imprescindibles en un tablero en el que los narcos sitúan por dónde va el negocio y España colabora. Vendala, aquí nadie colabora sin poner el cazo, ¿no? Hombre, sin duda, pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara. El sultán de Marruecos paga muy bien y paga siempre. Y además lo hace encantado de la vida. Vamos a ver, no nos mentalizamos en España que Marruecos nos tiene declarada la guerra. Nos tiene declarada la guerra y para ello utiliza una variedad infinita de frentes. La inmigración ilegal, el narcotráfico, la infiltración en nuestras instituciones, donde va comprando personas, como bien has apuntado, Albert, porque paga también muy bien. Y aquí no nos defendemos porque, a su vez, estamos corroídos por la traición, porque no se puede hablar de otra manera, de españoles que trabajan para un enemigo que nos tiene declarada la guerra porque, entre otras cosas, nos quiere quitar 3 trozos de España, Ceuta, Melilla y las Canarias, que ese es su objetivo. Además de tenernos, por supuesto, en la miseria. Y no nos mentalizamos, no se le dice al ciudadano español, los que llegan a puestos dirigentes tampoco se mentalizan ni en las Fuerzas Armadas, ni en las fuerzas de seguridad, ni por supuesto en los partidos políticos, y lo digo en todos los partidos políticos, porque luego resulta que unos u otros el primer viaje que hacen es también a Marruecos. Y además hay que incluir también a la corona, porque aquí también está haciendo dejación de lo mismo. Lleva 10 años en el poder o lleva 10 años sentado en el trono y no ha tenido las narices como español y como jefe de Estado, que dice que es, de haber ido a visitar el que trozos de España como son Ceuta y Melilla. No vaya a ser que el sultán se le ponga de marras. Ese es el problema. Entonces, mientras no nos demos cuenta de esto, mientras no lo denunciemos y sobre todo denunciemos a aquellos que están trabajando de una u otra forma para el enemigo que nos tiene declarada la guerra, y la guerra tiene muchas formas, no solamente los cañonazos. La peor de las guerras es precisamente esta, la que no lo parece, pues entonces seguiremos perdiendo esa guerra. Quiero que escuchen al rey porque tenemos muchos mensajes hablando de esto que dijo en Gaza. Aquí siempre decimos que el rey no puede manifestarse políticamente, que no puede soportar meter mano en lo de Sánchez porque sería una manifestación política. Se va a Egipto y dice que claro que hay que crear el Estado palestino, que eso es una declaración política en toda regla. Escúchenle. Donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas. Reconocemos y agradecemos el papel mediador que Egipto viene desarrollando para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y el establecimiento pleno de la ayuda humanitaria. España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad en ese territorio
que junto con Cisjordania y Jerusalén debe formar parte de un Estado palestino viable. Ya la hemos liado, el rey haciendo afirmaciones políticas que parecen escritas por Sánchez. Ana y Marisol, opiniones. No sé si es otra metedura de pata o qué, pero ya hay hasta altos mandos militares que se han hecho eco del discurso del rey en Egipto. En este discurso, según parece, y no es la primera vez, el rey se ha saltado el mandato constitucional que prohíbe expresamente a la corona realizar manifestaciones sobre política exterior. Pues un discurso muy bonito, muy amigable, pero en el que no podía faltar pues lo que es hablar de la guerra que hay con Gaza. Un discurso que ha dado el rey, a mí me ha salido a través de un youtuber que tú conoces, un Foglover, postulándose un poquito, hablando de Israel y de Palestina. Entonces digo yo, cuando él sale ahí no debería no poder hablar, porque para defender España no habla y sin embargo para hablar de otros países que están en conflicto sí. Luis, ¿qué le pasa al rey? No lo sé, la verdad. Yo creo que aquí el rey hizo dos declaraciones que en mi opinión son diferentes. Una hablando del sufrimiento del pueblo en una situación de guerra, que me parece que es un discurso humanitario que está bien. Pero da un salto cualitativo cuando apunta al Estado palestino. Oiga, eso es una discusión política de primerísimo nivel, que levanta todo tipo de ampollas. Con lo fácil que es ponerse de perfil, claro, o pasar de puntillas como hace siempre. Entonces, ¿por qué se moja? Supongo que porque el Ministerio de Exteriores se lo sugiere. ¿Y por qué obedece al Ministerio de Exteriores? Para mí es un misterio. ¿Vendala? Pues muy sencillo, Luis. Yo lo tengo muy claro. El rey Felipe VI ha adoptado el modo lacayo, el modo sumiso, porque tiene miedo a quién, al sátrapa, porque sabe que lo va a alargar como consiguió exiliar a su padre, que bueno, se lo mereció porque lógicamente hizo lo mismo durante su reinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se somete en todos los aspectos. En este también le da exactamente igual porque él piensa, sabe, cree que depende de este individuo y está dispuesto también a hacer lo que sea por mantener en este caso su chiringuito y a ser posible traspasárselo a la niña. El problema es que no se da cuenta de que cuando tú te sometes a tu enemigo, y este lo va a hacer siempre, tarde o temprano te va a engullir porque no te respeta. El problema del rey es que no se da cuenta de que los españoles, si hiciera lo que tiene que hacer y cumpliera con las obligaciones constitucionales que las tiene, porque es absolutamente mentira que él no puede hacer nada y tiene que firmar todo, etcétera, etcétera, no mandarlo, ganaría a los españoles, que los está perdiendo, ganaría el trono y se asentaría como nunca jamás. Y entonces su enemigo demostraría que no es tan fuerte como parece. El problema es que pasa el tiempo y está sucediendo justo todo lo contrario. Allá él, pero hasta los que en un momento dado podíamos defenderle ya, no le defendemos ni le vamos a defender. Cuando llegue el tema, cuando llegue el momento y el sátrapa decida alargarlo, a lo mejor hasta aplaudimos, Luis. Ese es el problema, un error como el que cometió su padre. Sí, porque la autoridad que no se ejerce se desprestigia y cada día que pasa sin... Y luego además el ejemplo del 3 de octubre del 2017 me parece que es muy clarificador. Cuando el rey ejercido de rey recibió el aplauso y el calor ciudadano. Sí, sí. Pero ya no está, y como dice Vendala, ni se le espera, que eso es quizá lo peor. Una más del rey, María. Él solito se está cargando la monarquía. Y si es una persona que no sabe y no quiere defender a su padre como padre, ¿cómo vamos a querer que nos defienda a los españoles? Por cierto, Luis, ¿por qué este debate no está en ninguna de las 40.000 tertulias de la tele, en todas las cadenas, solo en tus programas y en alguna cadena libre? Pero ¿hay orden de Casa Real de que no se hable de ello? Pues es posible, pero hay otro tema todavía peor, y es que la monarquía, de tanto no ejercerse, se ha convertido en irrelevante. Por lo tanto, nadie habla de las irrelevancias. Es verdad, nunca es noticia, es penoso, ¿no?
Más sobre Palestina. Santos Zalman desde Túnez. María y Cristina. Palestina no es un ejército. Palestina es un grupo terrorista que está detrás y no lo menciona nadie. Nadie menciona a Hamás. Nadie se dirige a Hamás. Nadie dice entreguen los rehenes o lo que queden de ellos a su familia, depongan las armas y siéntense a negociar con Israel. Si alguien no lo sabe, Palestina está dividida. Está Cisjordania, que está entre Israel y Jordania, y está Gaza, que está entre Israel y Egipto. Por lo tanto, en un lado gobiernan la OLP, corruptos como Sánchez, igual, y en Gaza Hamás, que son puros terroristas. Estas fotos que veis están hechas en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de Magisterio de Lejona, en Bilbao, cerca de Bilbao. El rector de la Universidad del País Vasco, José Ramón Bengoechea Caballero, ha explicado que la institución académica ha renunciado a participar en proyectos de investigación europeos por valor de 247 millones de euros debido a la implicación en ellos de universidades y centros israelíes. ¿Podría alguien explicarme por qué Israel no saca para afuera todo lo que tiene de Sánchez y de este gobierno y de Marlaska, ese Pegaso? La verdad es que han conseguido que hablemos de ello, que es el objetivo que tienen, en lugar de hablar de La Dana, que va a llegar el primer aniversario y no han recibido ayudas, o del volcán de La Palma, que siguen durmiendo en contenedores 4 años después, o de los incendios, que nadie está pensando dónde se recalifica un terreno, ponen un parque eólico o empiezan a abrir una mina, curiosamente donde se quemó, y no hablamos de algo que pasa a 5.000 kilómetros. Al final ganan la batalla los ADA, O de la financiación irregular del Partido Socialista, que al parecer el juez del Supremo ya tiene indicios suficientes de ese asunto, que sería de una gravedad tremenda, ¿no? Bueno, esto es lo más grave, Luis, ¿no? Porque claro, no hablamos de que le financie Francia o un banco húngaro, como acusaban a Vox de un banco húngaro. No. Si el PSOE se ha financiado ilegalmente, lo ha hecho con dinero de un narcoestado terrorista. Eso es gravísimo. Y luego todas las informaciones que vienen de Estados Unidos, que podrían retirarle la visa a Zapatero, y del Pollo Carvajal, que está empezando a cantar. O sea que yo creo que ahí va a haber noticias muy, muy interesantes, muy jugosas. Ojalá. Hemos tenido... Dime, por favor. No, y que sí ha habido quien ha dicho que jamás lo que tiene que hacer, si verdaderamente quiere la paz, es liberar a los secuestrados, que fue Felipe González. Y también es compatible el Estado de reclamar el Estado palestino y denunciar el terrorismo de Hamás, que es lo que ha hecho el Reino Unido. Lo que es alucinante es que un Estado como el español se coloque en primera línea de salida para defender al Estado palestino, sabiendo las vinculaciones con el grupo terrorista, sin matiz ninguno. Y luego ya la persecución a todos los judíos, a todos los israelíes por el hecho de su nacionalidad. Oiga, una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno. Entonces, estas decisiones que están tomando algunas empresas, algunas universidades, de censurar la colaboración con instituciones israelíes por el hecho del pasaporte, me parece que es absolutamente intolerante. Eso sí es delito de odio, absoluto. Eso y lo de Cristina Fallarás, que ayer les pusimos y que lo han denunciado. Recuerden un poco, no les voy a agotar. Creo que ya ha llegado el momento de llamar fascistas a los fascistas y neonazis a los neonazis y dejarnos de paños calientes y de esa peregrina consigna de que todas las ideas merecen respeto. De ninguna manera. Las ideas de Vox no merecen respeto. Las de quienes votan a Vox tampoco merecen respeto. Ni Vox ni sus votantes lo merecen. Y punto. Y cuando alguien delante de ti... Bueno, y a partir de ahí se enciende muy al estilo Fallarás. Varias opiniones y una rectificación que he de hacer yo. Ella sí merece respeto. Sí, ella siempre. Antonio, Fabián y Pablo. Bueno, pues Cristina fallará en su intento de criminalizar a los españoles de bien.
Yo hago justamente lo contrario de lo que dice ella. Ejemplo, he dejado de hablar con gente del PSOE y gente de la izquierda porque no me agrada. Buenos días, Albert. Yo estoy escuchando la fallara César, porque yo me siento insultada, lo siento muchísimo. Se podría denunciar, una denuncia colectiva. Esta señora, ¿de qué sus ideas son mejores que las mías? ¿O su forma de pensar es mejor que la mía? ¿Ella quién es para tratarme de todo, de neonazi, de todo? Habéis dicho que Cristina Fallarás es catalana. Cristina Fallarás es de Zaragoza, pero si la queréis los catalanes, os la regalamos. Qué bueno eres, Pablo. Fue error mío. Dice, si la queréis ya os la podéis quedar. No, gracias. No, aunque pobre la gente de Aragón con un personaje así. Bueno, la habías visto, ¿no, Vendala? Ya habías escuchado esto. Pero bueno, Cristina Fallarás lleva toda su vida fallando, solo sabe fallar y le encanta fallar, o sea, hacer el amor, nada más. Ay, Dios mío, qué tremendo. Bueno, últimos mensajes. Hay varios que hoy me hablan y me hacen preguntas. A ver si esta pregunta la puede responder. Es Chela. ¿Cómo se relacionan Zapatero y Aldama? Supuestamente los dos serán intermediarios entre el gobierno venezolano y empresas españolas, y lo que no me entra a mí en la cabeza es que se retirase Mi Príncipe y entrara Aldama, y que Aldama fuera capaz de conseguir lo que Mi Príncipe no había conseguido. Mi Príncipe es como llamaba Delcy Rodríguez a Zapatero, que está muy bien informada Chela. A ver, Losada, a mí lo que me dicen es que primero se intenta el negocio con Zapatero, porque siempre ha funcionado y sigue como interlocutor del narco de Maduro, pero luego se mete Aldama y le quita el puesto. ¿Dónde está el secreto? A mí lo que me han contado, y de muy buena fuente, es que había una relación sentimental entre Delcy y Aldama, que hubo una relación personal, y eso hizo que, bueno, sí, Zapatero era el hombre de toda la vida, pero es que lo otro era algo personal, algo en otro nivel. No puedo contar más, tampoco me meto en la vida privada, pero sí explicaría esa reacción. ¿Te ha llegado algo parecido o otra versión, Luis? No, de la relación personal no. Lo que me ha llegado es que Zapatero en realidad, según algunas fuentes, es el uno, es el verdadero jefe, no Sánchez, que es el operario, y el ejecutor de esas decisiones del uno es el 2, que era Aldama. Era el hombre, sí. El chico de los recados, el hombre para todo. Tenía una relación sentimental con Delcy y la verdad es que lo desconozco. Pero yo creo que de este asunto, que es el gordo, de verdad, no las prostitutas de Ábalos, que es lo chusco, lo gordo desde el punto de vista de corrupción, que es el vínculo de hidrocarburos y el dinero a expuertas con el que se ha lucrado la mafia, de esto todavía sabemos muy poco. Cuál era el circuito del petróleo, cómo se lavaba el dinero, cómo se facturaba el dinero, cuál es la vinculación de la ministra Montero, por qué no hizo ninguna inspección, qué pasó. Bueno, ¿por qué no? Hoy sabemos más. A ver, mientras la ministra Montero de Hacienda estaba en el Consejo de Ministros, en el piso de arriba viviendo el hermano del presidente diciendo que está en Elvas para no pagar impuestos, pero claro, la de abajo no se enteró nunca, ¿no? Sí, es alucinante. Pero es que la de abajo ya dijo en su momento que le parecía bien que viviera en Portugal. Y claro, pero eso se lo dice a los 426 españoles a los que les han pillado, que decían que vivían en Portugal y no vivían. ¿Verdad que no? Pero al hermano sí. Pero al hermano sí. Es que es de una desvergüenza increíble. Y ya para colmo de los colmos, no solamente no vivía en Portugal, sino que vivía en Presidencia de Moncloa, que es el nuevo paraíso fiscal. Y no contentos con eso, lo utilizaba como parking de su caravana. Sí. 2 años estuvo la autocaravana, véanla, que Alejandro Entrambas-Aguas en su magnífico libro lo explica. Esta es la caravana del hermanísimo, 2 años aparcada ahí. Decías que, ¿dónde la voy a aparcar? Sí, ¿qué esperáis? A lo mejor la podía haber aparcado en un parking y pagarlo. No, hombre, no, pagar. No, hombre, no, él cobra. Y de tus impuestos. Bueno, y no olviden lo que hemos contado hoy al inicio del programa. La mujer de
Ábalos, que ha estado en The Objective y en alguna tele, cuando le preguntan dónde está el dinero, dice, sigue el rastro de los viajes de Ábalos cuando dejó de ser ministro. Ábalos se fue a Gibraltar, a Dominicana y a Guinea Ecuatorial, donde querían hasta abrir un banco. ¿Cuánta pasta has de tener para que te den la licencia de abrir un banco? Bueno, pues se la dieron. Es tan brutal, hablamos, como tú bien dices, de unas cantidades seguramente inimaginables. Si es que el propio Ábalos dice que él no se va a corromper por 70.000 euros. Es que sí, bueno, así, también dice... Lo dice con ese desparpajo. Claro, y también dice, soy feminista porque soy socialista, y luego se va con Jessica, ¿me explico? Es que no hay nada. Bueno, últimos mensajes sobre las pulseras de las mujeres, el fiasco, enésimo fiasco de este gobierno. Eduardo, Marisol y Roger. Estoy escuchando el famoso tema de las pulseras, los datos encriptados y no datos encriptados. Informático de 50 años de profesión. Que se encripten, se desencripten, se conviertan, no se conviertan, no supone que el dato o la información de origen se destruya. Esos datos están en algún sitio. Lo que pasa es que no interesa decirlo. Yo me pregunto si para seguir en el machito y tener este dineral a su cargo, no les interesa que haya mujeres maltratadas, porque ustedes imagínense que se acaban los malos tratos, los asesinatos de mujeres y demás, el ministerio ya no serviría para nada. Es que el tema de violencia de género ha sido un negocio macabro desde el principio. Desde que se hizo la ley por culpa del asesinato de un psicópata de Ana Orantes, se han ido aprovechando de todo. Bueno, estaba en 400, casi 500 millones el presupuesto, Luis. Eso da para mucho chiringuito, porque para pulseras no dio, ¿eh? Para todo, así. Porque en realidad el Ministerio de la Igualdad solo se dedica a los chiringuitos. Y entonces alguien preguntaba que dónde están los datos. ¿Están en el proveedor? Claro que están. ¿Y por qué el proveedor no revela los datos? Porque ha habido un incumplimiento de contrato. Entonces claro. el gobierno español incumple su contrato para irse con otro porque le molesta contratar con una empresa israelí. ¿Y la empresa israelí qué tiene que hacer? ¿Poner la alfombra roja? Pues obvio que no. Sí, pero aquí hay un misterio que yo no he resuelto. Y es Irene Montero, a 4 meses de irse, de ser cesada, y ya lo sabía, cambia el contrato por el método de urgencia y contrata a Vodafone. Y 3 días antes de abandonar el despacho lo firma. ¿Qué prisa tenía Irene Montero en que fuera Vodafone quien montara la historia? Hablamos de 50 millones, presupuestado. ¿Qué pasa? ¿Que tiene acciones de Vodafone? ¿Algún amigo? No sé, ahí hay algo que no me cuadra. Tanta prisa de una ministra saliente que podría haber dejado esto para el que llegara. No, lo quiso resolver antes de irse. Ahí hay algo que no nos cuentan, Luis, ya verás. Y sabiendo que lo resolvía mal. Claro. Pero sí, puede que sea lo que está sugiriendo, pero también puede ser a priori ideológico, y es que le repugnaba al proveedor. Sí, seguro que ambas cosas, seguramente. Bueno, hoy es el cumpleaños de Susana Gas. Me ha dicho que como no la felicitemos, nos vuelve a hablar en la vida. Felicitadla, por favor. Muchas felicidades, Susana, y estoy seguro que los 18 lo han sentado fenomenal. Felicidades, Susana. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias, feliz, Albert, por tu felicitación, y también gracias a todos los confidenciales que me vais enviando mensajes. Se agradece muchísimo. El mejor regalo es estar en este podcast, uno de los mejores de España. Dicho esto, recibimos mensajes y opiniones muy interesantes como cada día, y es el caso de Débora, que dice que ¿dónde están los españoles? ¿Dónde están? ¿Dónde se levantarán? Lo siento, Albert, dice España me parece ahora mismo un país anestesiado
anestesiado de millones de españoles, pero parece que el circo sigue y sigue funcionando como cortina de humo cada vez que el sin nombre del presidente aparece. Carolina dice que nos propone que hablemos de otro héroe español, en este caso el malagueño Bernardo de Gálvez, que ayudó a George Washington a conseguir la independencia de los Estados Unidos, nos comenta. Victoria dice que después de escuchar la entrevista con el agente del CNI, tengo muy claro que el gobierno en pleno, con Pedro Sánchez a la cabeza, debería acabar delante del juez acusados por traición. También Carlos Ortiz nos escribe desde Canadá. Dice, los nazis odiaban a los judíos y eliminaron, por desgracia, más de 6 millones. Entonces, ¿quién odia a Israel en España? ¿Quién es nazi? Una pregunta para Podemos, Sumar, los comunistas de Bildu y, evidentemente, el PSOE. También Marien dice que las Naciones Unidas tienen todavía miembros que se están beneficiando y mucho de los millones del narcotráfico. Almerin dice que espero y deseo que todos los políticos y, sobre todo, la justicia divina les dé su merecido, pero que sea prontito. Monjani dice que le sigo desde Israel, nos comenta, te sigue al ver desde Israel, dice, no sé expresar la tristeza que siente con toda esta hostilidad desde España, especialmente viniendo de una familia sefardí en la que mi bisabuelo y padres todos hablaban español, en este caso judeo-español, y oía a mis tías cantar los cánticos sin haber estado nunca en España. Los israelíes estamos en estos momentos pasando una época muy difícil, quizá la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca imaginamos que nos pondrían masacrar estando en nuestro país, en nuestra patria, pero el odio y especialmente la envidia pudo más que la humanidad. Aunque nos vuelvan la espalda, que lo están haciendo, conseguiremos vencer a los que solo buscan que desaparezcamos del mapa. Naiti Mechan dice que el 90% de los españoles no somos Pedro Sánchez, ni tan siquiera somos su gobierno. No estamos de acuerdo con sus decisiones de condenar a Israel por defender del ataque de Hamas. Hamas tiene que desaparecer de la faz de la tierra y es un cáncer letal. También en este caso Ángela dice que el Premio Nobel de la Paz, que sería para Sánchez, ¿de verdad nos están diciendo esto? Vaya broma macabra del destino. Y Francisco, y la última, ¿por qué a Cuba no le pasa nada? ¿Por qué a Cuba no le ayudan? ¿Por qué a Cuba no está igual que Venezuela? Y aquí lo dejamos, al ver si es importante, como siempre, repetimos que nos podéis seguir en todas nuestras redes y también en nuestro diario digital, castellonconfidencial.com, donde vais a estar sumamente informados. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias y felicidades. Por cierto, que Vendala, eres pensionista, ¿verdad? Sí. Bien. Ya llevo unos cuantos años, sí. España es el único país de Europa donde vosotros, los pensionistas, ganáis más dinero que los trabajadores. Y tampoco es que cobréis mucho, es que los trabajadores cobramos muy poco, es que los sueldos son muy bajos. La media es que 1 de cada 3 jubilados cobra más de 2.000 euros al mes, cosa que no pasa entre los empleados de este país. Dicen que eso solo pasa en España, no hay otro país de Europa donde ocurra. Claro, y es una vergüenza, y lo voy a decir como pensionista. Nunca he entendido por qué a mí el transporte me tiene que resultar gratis, porque el conductor del autobús o del metro tienen que cobrar el combustible o la energía que se utiliza, hay que pagarla. Es una vergüenza que los pensionistas cobremos más que los trabajadores. Los pensionistas lo que tenemos que hacer es pagar todos nuestros gastos. Y no tenemos que tener el museo gratis, porque el museo hay que pagarlo porque allí hay unos consejeros y unas personas que trabajan allí, unos mantenedores, etcétera, etcétera. Y es una vergüenza, y esa más socialmente es una injusticia. Y lo digo como pensionista. Cuando llegas a tu pensión, que reduces tus gastos y debes reducirlos, te tienes que acomodar a lo que hay, a lo que has, por supuesto, cotizado toda tu vida. Pero no tienes que ser una persona privilegiada. ¿Cuál es el problema? El problema es que como cada vez hay casi más pensionistas que trabajadores, el problema es como envejecemos, el problema es que han visto un nicho también de clientelismo, de coger a los pensionistas, ahora te subo un 2% y me vas a votar. Otra maniobra más, no solamente del PSOE, sino también del Partido Popular, porque en Madrid, donde yo vivo, a mí el transporte me es gratuito. Y eso es una vergüenza, y lo digo como pensionista. Y te honra que lo digas, pero hay gente que les vota, Luis, por estas cosas,
Es que los pensionistas son el colectivo que más vota y que principalmente vota con un único criterio, que es su pensión. Entonces, con esos dos criterios y teniendo en cuenta que es un colectivo de 10 millones de personas, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, porque el resto de formaciones políticas, la verdad es que viven al margen bastante de los pensionistas, pero principalmente para las dos grandes fuerzas políticas, los pensionistas son el corazón de su peso electoral y por lo tanto están permanentemente tratando de agradarles para buscar su apoyo. Y eso me parece muy grave, porque realmente se está produciendo una injusticia absolutamente histórica, y es que realmente el pensionista vive mejor que el trabajador y muchísimo mejor que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Es infinitamente muy penoso, mejor. Muy penoso. Bueno, como me entere yo que votas al PSOE, Vendala, hablaremos. Francisco, un abrazo fuerte. Gracias por tu tiempo. Gracias. Luis Losada, te sigo en Distrito TV. Gracias, amigo. Nos vemos. Un abrazo. Señores, en el Parlamento Europeo está a punto de aprobarse una ley que le llamamos Chat Control. Se trata de que los gobiernos tengan acceso a WhatsApp o a Telegram de extremo a extremo. Son mensajerías privadas. Bien, pues los gobiernos podrían acceder. Y, lógicamente, Sánchez ha dicho que está de acuerdo. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, nos han pedido ustedes información sobre lo que se llama Chat Control. ¿Qué es esto? Bueno, pues la Unión Europea tiene una propuesta legislativa, dicen que destinada a combatir el abuso sexual infantil en las líneas, en WhatsApp o en Telegram, etc. Y para detectar ese supuesto abuso infantil harían el escaneo de las comunicaciones, cifradas de extremo a extremo. Esto que parece, verdad, tan inocente, no es más que la posibilidad de que los gobiernos sepan lo que usted envía por WhatsApp, lo que usted manda por Telegram. Esta propuesta tan peligrosa la apoya Sánchez. Se votó el texto definitivo, por ahora no se ha aprobado y en lugar de desechar la propuesta, la Unión Europea ha dicho que se vuelva a votar en octubre. Vamos, R que R, hasta que no salga. El hombre que sabe más del Chat Control es el perito informático, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Albert, un placer, como siempre. Esto suena muy mal. ¿Es tan peligroso como parece? Bueno, lo es. De hecho, se enfrenta a toda la jurisprudencia dictada en la materia en cuanto a seguridad y privacidad. Recordemos que el año pasado se rechazó esta propuesta, lo que llamaba el Chat Control 1.0, y ahora bajo la presidencia de Dinamarca se vuelve al ataque con este Chat Control 2.0 que, como bien dice, se va a votar el próximo 10 de octubre. ¿Qué son? Explícame, ¿qué es eso que llaman comunicaciones cifradas de extremo a extremo? Bueno, todos los sistemas de mensajería, de llamadas por mensajería y de mensajería propiamente dicho, WhatsApp, Telegram, lo que hacen es encriptar
con una clave de cifrado de punto a punto. Es decir, que hay una clave pública y una clave privada que cada usuario tiene propia y que se conecta a otro usuario a través de esa clave. Por eso cuando alguien cambia su clave privada, en WhatsApp nos pone el tal usuario ha cambiado su clave. Pero eso lo que asegura es que no haya un tercero escuchando o interfiriendo en esa encriptación. Pues lo que quieren con esta legislación es ni más ni menos que se elimine esa cuestión de seguridad y que la Fuerza y Cuerpo del Estado dicen y que cada gobierno discrecionalmente pueda acceder a estas conversaciones, ¿no? ¿Hay algún país donde eso ocurra ya, donde te investiguen lo que mandas por WhatsApp, por ejemplo? Bueno, no, de momento técnicamente no es posible por esa encriptación punto a punto. Como bien decía, Sánchez y Marlaska están muy a favor de eliminar esa encriptación. También la Hungría de Víctor Orbán, cuidado, y Giorgia Meloni, la Italia de Giorgia Meloni también quieren eliminarlo, ¿eh? O sea que esto al final, al ver... Sí. ¿Por qué ellos? ¿Con la excusa del abuso infantil también? Es que no lo sé, porque hay cuestiones que vienen en la agenda que ahí ya no hay ideología ni de izquierda ni de derecha. Eso, como se ha rechazado en esa primera votación, ahora vuelven al ataque Dinamarca con esta segunda versión que lo único que hace es que van a controlar, hay unas modificaciones de la primera votación. ¿Qué modificaciones son? Pues dice que van a hacerlo únicamente para los ciudadanos de a pie, no los terminales de los agentes de seguridad de la Fuerza y Cuerpo del Estado. O sea, otra vez se establece una discriminación, unos ciudadanos de primero y de segundo, y por supuesto toda la clase política no va a estar interferida por este agravio, ¿no? Es gravísimo, de verdad. Poca vergüenza tienen, o sea, a ellos no se les puede espiar, pero a ti y a mí sí. Que son los principales consumidores de pornografía infantil. Ya sabemos, los políticos, las condenas que hay en políticos de Podemos y del Partido Socialista, justamente por este tema, ¿no? De la pederastia. Es peligrosísimo. ¿Hay algún sistema, hay otros sistemas de comunicación? Tú y yo hemos manejado sistemas muy extraños, más difíciles que WhatsApp para que no puedan filtrar tu comunicación, pero claro, no son gratuitos, no pasa como en WhatsApp, no son tan comunes, ¿no? Bueno, ahora están proliferando muchísimas soluciones, incluso de comunicaciones punto a punto propias. Hay muchas soluciones, hay mucha gente trabajando en este tema y previniendo apagones o intervenciones, pues se están trabajando en otros sistemas. Lo que pasa es que la verdad es que también los malos, los verdaderos malos, también pueden aprovechar. Yo estoy a favor realmente de que se controle, pero a los malos, no a todos, ¿no? O sea, este es el tema que lo que va por detrás es este afán de control, y porque es muy importante nuestros terminales móviles para la clase política también, para saber nuestra ideología, nuestras inclinaciones a la hora de votar, también con respecto al tema de marketing y todo lo demás, ¿no? A nivel de consumidores, es muy importante las informaciones que tienes. Yo te recomiendo ahora un nuevo micrófono, lo que sea, Albert, pues claro, te van a salir publicidad muy en este tema, ¿no? Entonces también hay mucho interés de las compañías de derribar esto, y que, por cierto, este chat control dice que son las operadoras telefónicas las que van a poder intervenir. Es decir, estamos hablando de Telefónica específicamente, pero Vodafone. ¿De quién es Telefónica España? Exacto. Ahí del está gobierno. Por eso está muy a favor, claro, por eso Sánchez está muy a favor de tremendo. Esto, ¿no? Yo conozco, como tú, gente muy importante. Oye, la gente que de verdad dice cosas importantes por teléfono no usa el WhatsApp. De hecho, no tienen ni smartphone, muchos de ellos. Usan tecnologías encriptadas, ¿no? ¿Acabaremos así todos? Esperemos que no, porque esto, sinceramente, Albert, no creo que esta segunda votación, que se va a llegar el 10 de octubre, pueda prosperar. Y si prospera, es fácilmente tumbable por la jurisprudencia dictada en la materia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado muchísimas veces que realmente el tema de la encriptación es fundamental en la seguridad. De hecho, incluso el Convenio Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, precisamente el año pasado, ante una demanda de un ciudadano contra Rusia, especificaba que era una violación a la vida privada y familiar la eliminación
por parte gubernamental de esta clave de encriptación, de la segurización de las comunicaciones. Es parte de nuestra vida íntima y personal. Toda la jurisprudencia está estableciendo que esto realmente, nuestro teléfono, es una extensión de nuestra persona. Por tanto, el violar esta privacidad y esta encriptación, ni más ni menos, viola nuestro derecho a una vida privada y familiar segura. Así que yo creo que aunque prospere, esto va a ser fácilmente tumbable en los tribunales, ¿no? 10 de octubre, vuelven a intentarlo. Estaremos vigilantes. Perito informático, amigo Gabriel Araujo, gracias. Un placer, Albert. Un fuerte abrazo para todos. Y por cierto, Eli nos ha mandado un poema. Este va en serio. Hoy con mi poesía me lo voy a tomar un poco más en serio. Va por Palestina y Gaza. Cuando llamas genocidio atacar al terrorismo y llamas fascismo defenderse del atrocinio, tienes un problema, hermano. Me defenderé de tu delirio. No quieras matar a mis hijos y que aplauda tu delito. Cuando se pone, se pone. Bueno, muchas gracias a Pilar Basauri por su donación, a María por esta foto de la taza que ha colgado en redes. Muchas gracias, amiga. Y luego me ha emocionado que Ignacio ha cogido una fotografía de un banco, dice que es en Turó de la Peira, en esa montaña donde yo me crié y donde hay una cruz arriba del todo que quieren quitar. Y es de ahí, la foto es del Turó de la Peira. Y me ha escrito un texto muy emocionante. Dice: el banco vacío y solitario aguarda el regreso en libertad de Albert Castiñón. ¡Wow! Bonito no es bonito. Bueno, yo puedo ir al Turó y de hecho voy de vez en cuando me da la gana, que esto no es Venezuela en ese aspecto todavía. Bueno, amigos, más. Pilar, lo que ha mandado es fuerte. 2 bebés, uno entrevistando al otro con un micrófono en la mano y dice esto. ¿Qué vas a hacer ahora que has nacido en España? Cumplir los 18 y largarme de aquí, que esto está lleno de corruptos y puteros. Bueno. Venga, bajemos el nivel, por favor. Más, Axel y Judith. Axel de Madrid, Judith de Alicante. Se fueron a ver la Catedral de Justo, la que cambió bastante el Padre Ángel, ya saben de qué hablo. Y me mandan este montón de fotos. Dice: después de escuchar lo de Justo Gallego el otro día, fuimos a Mejorada del Campo. Nos encantó, impresionó todo lo que vimos y dimos un paseo también, hablamos con la gente del pueblo, todos nos hablaron muy bien de este hombre que murió, de Justo, que era un hombre humilde, trabajador y buena persona. Y también nos comentaron que hace unos años el ayuntamiento del lugar del PSOE quiso derribar la catedral. En fin, gracias a tu programa conocimos esta bonita historia. Aquí te dejo algunas fotos. Bueno, ahora provocamos el turismo de fin de semana y eso a mí me encanta, me encanta. Bueno, y Luis me manda otra fotografía, esta muy seria. Dice: esto es para inteligentes. Se ve bandera de Israel a la izquierda, de Palestina a la derecha. En la de Israel, un soldado disparando y detrás una madre con un hijo. En la de Palestina, una madre con un hijo y detrás agazapado el soldado. Solo los inteligentes lo entenderán, es muy fácil de entender. Muchas gracias, Luis. Y acabamos hoy con una canción que me mandan desde Venezuela. En este tic-tac, en este compás de espera que nos tiene a todos con el corazón encogido, hay una gente llamada Toropo de la Libertad, que es un himno. Escuchen. Presidente Donald Trump le habla a un hijo cansado, con heridas en el alma y los sueños destrozados. La justicia fue enterrada, la esperanza está cautiva, y en mi patria la miseria se volvió la voz más viva. Le escribo con la voz rota, con las manos temblorosas. No juegue con ilusiones ni con promesas dudosas.
Usted sabe muy bien dónde está el verdugo criminal, que su flota en el Caribe no sea un teatro naval, que no sea como el perro que ladra y se queda sin morder. El mundo mira su fuerza, demuestre su poder, que no le quede grande lo que pide un pueblo herido, captúen al traficante que del miedo hecho nido. El tirano y sus aliados se alimentan de la sangre, levantando su imperio con torturas y con hambre. Hoy la historia lo reclama, no hay excusa ni disfraz, que la justicia descienda y llegue la libertad. ¿No les parece maravilloso este himno? Muchísimas gracias por mandármelo. Que va a llegar el día, que queda poco, háganme caso, que esto va en serio y lo celebraremos juntos. Mañana más, les espero. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.